El análisis, la opinión y todo lo que quieres saber sobre el mundo de las finanzas lo encuentras en Perspectivas Económicas con el doctor Juan Pablo Rodríguez. De lunes a viernes a las 13:30 horas y repeticiones a las 9 horas por MD Saltillo. ¿Qué tal, mis cibernautas? Tengan ustedes perdón por la tardanza y no pudimos estar el viernes. Muchas cosas que traemos en términos particulares, pero quise estar en este programa para comentar dos artículos de Krugman que aparecen en el Financiero. Por favor, vayan al Financiero en La Opinión. Tiempo de endeudarse, tiempo de gastar y tiempo de incertidumbre. Son dos artículos que, cosa rara, le sacan a a Krugman en el mismo día, ¿verdad? En el Financiero, porque pudieron haber, aceptando la incertidumbre económica es uno, y el otro es tiempo de gastar. Sigue siendo tiempo de gastar, tiempo de endeudarse y de gastar. Y en efecto, bueno, hemos estado platicando en este programa, ya por 2 años, 4 años, el problema de la crisis, cómo salir de la crisis del 2010, del 8 al 9 o 10 que estuvo la economía recesionada, entrampada en la liquidez, como decían, cómo tratar de salir de las deflaciones, salir de las propias deudas. Pero aquí Krugman, en cierta manera, rompe un poco con los dogmas, sobre todo tratados por la derecha norteamericana, donde dicen, bueno, nos hemos endeudado muchísimo, estamos hablando del 100% del Producto Interno Bruto, 90 son 12 o 14 trillones de dólares, como dicen los norteamericanos, y 60 trillones que debe el público en general. China pues debe el 250% del Producto Interno Bruto, pero lo debe en bonos gubernamentales locales básicamente. Japón pasa lo mismo, el 250%, cosa que no pasa con Grecia, por ejemplo. Las deudas griegas fueron transformadas en euros, y si bien el euro es la moneda local griega, pues para Grecia está siendo un fardo tremendo. Ahora en Russia Today, estaba precisamente ayer viendo el programa de Casey Report hablando de Italia. Dicen ellos que Italia sigue siendo el país que va a continuar tipo un problema como Grecia o problemas de endeudamiento, de impago. Hay ciudades que deben mucho dinero, estados o regiones de Italia que deben mucho dinero. Pero lo interesante del programa aquí de las propuestas de Krugman es que dice que todavía hay espacio para poder endeudarse más, pero a condición, fíjense que es muy importante, tomando en consideración que la tasa de desempleo está en el 4.8, 4.9, pues que la inflación está abajo del 2%, que el crecimiento de Estados Unidos se está calculando en el 1.2 en lugar del 2.5, que han bajado los consumos, ciertamente, del 0.07 baja el 0.02, 0.03, según las expectativas para este mes. Entonces, dice él, sugiere veladamente de que la Reserva Federal pues no aumente las tasas de interés, porque dice, estamos en un punto en donde demos un paso hacia el precipicio o un paso hacia adelante, es decir, hacia salir de este problema de la crisis del 2007-2008. Él fue de los que sugirió junto con Stiglitz la cuestión del quantitative easing. Lo que no esperaban es que los bancos se iban a quedar con el dinero, iban a comprar sus activos o acciones, iban a comprar sus propias acciones de los inversionistas que tienen acciones de Morgan, del Citi o de Wells Fargo. Entonces empezaron a comprar acciones y al mismo tiempo empezaron a prestar dinero a los muy, muy ricos para que estos aprovecharan tasas de interés casi del 0% y con ello ir a comprar acciones muy baratas o no baratas, normales, pero que están dando un rendimiento superior a lo que normalmente dan las tasas de interés. Estamos hablando de tasas de interés en algunos países de 0. Ya sorprendió que en una provincia de Bavaria, en Alemania, ya si ustedes van y depositan su dinero, 1 millón de pesos o 1 millón de euros, lo que ustedes quieran, de cierto límite para arriba, vamos a decir 300, 400 mil euros, ya el banco les está cobrando dinero.
¿Cuál es la promesa del banco? Bueno, pues espérate, aquí ten tu dinero, ¿qué vas a hacer con él? Posteriormente esto se va a arreglar y te vamos a pagar interés. Pero lo que es definitivo es que tanto Japón, que tampoco sale de la propia recesión, no está resultando el fenómeno del quantity easing. Entonces ya Krugman en cierta manera se está uniendo al fenómeno del helicóptero, que hablaban también Robert Shiller, que hablaban Eichengreen, que hablaba Laura Tyson y el propio Stiglitz. Es decir, la teoría del helicóptero donde el Estado va a adquirir bonos gubernamentales de los Estados Unidos, pero en la condicionante de que se hagan obras de infraestructura. Que lo mismo debería ser para México. El problema de Estados Unidos ahorita, o para México, es que si bien los consumos van disminuyendo, la inversión va disminuyendo. Entonces tiene que dinamizarse con los consumos también la inversión. La inversión es parte del gasto, porque cuando yo voy a hacer una fábrica, pues voy a tener empleados que construyan la nave, empleados que construyan las máquinas, empleados que las pongan a funcionar. Entonces, eso genera una demanda. Lo mismo pasa con los gastos gubernamentales. Si voy a hacer una autopista, voy a hacer un puente, voy a hacer una escuela, un hospital, pues estoy generando empleo y estoy generando necesariamente una demanda efectiva. ¿Por qué la Federal Reserve no aumenta las tasas de interés? Por esa indecisión que hay a nivel mundial. Dice la Reserva, si bien yo ya llegué a un 4.9 de pleno empleo, como decía Friedman, una tasa natural, no, el desempleo sería 0, pero siempre hay ese famoso colchón de los que no quieren trabajar, de las mamas de casa que se quedan en su casa, de los discapacitados, de los locos que dicen, yo ni madre, yo no voy a jalar. Bueno, son gentes que no quieren trabajar. Entonces dicen, ya llegamos a lo que supuestamente es el pleno empleo, la tasa de inflación la tenemos a menos del 2%, y no hay inflación, al contrario, el sistema se está metiendo en un proceso deflacionario. Y esto está agravando el problema de las deudas, porque cuando un país deflaciona, el peso de la deuda automáticamente vale más. ¿Cómo le hace un país para que su deuda vaya representando menos proporcionalmente a su Producto Interno Bruto? Inflacionando. Pero el problema es que la inflación no supera el 2%. El 1, 1.5, en Japón están hablando a veces de cero de inflación. De ahí que Abe es el primer ministro de Japón, pues está proponiendo otro quantity easing, tasas de inflación, tasas de pago en el banco a 0, para que los bancos no depositen el dinero como reserva, que lo gasten, que inviertan en la pequeña, mediana industria, para que ésta genere una inversión y por lo tanto una demanda efectiva, que es lo que planteaba el maestro Keynes. En Keynes no se dio este proceso, no se pudo observar, porque definitivamente la primera gran crisis mundial, bueno, ha habido varias, pero la más impactante fue la del 29-33. ¿Cómo salieron los norteamericanos, los ingleses y los europeos? Con la Segunda Guerra Mundial. Sí, se generó un endeudamiento obligatorio por parte de los gobiernos, se empezó a generar inversión para producir tanques, aviones, armas, helicópteros, de todo lo que implica la guerra, hasta alimentos para los soldados, barcos, de todo tipo. Entonces, eso permitió que la economía mundial pudiese salir de la gran crisis del 29-33. En el 37 a los conservadores, a los republicanos, se les ocurre empezar a recortar el gasto público y la economía se vino hacia abajo, hacia otra recesión. Entonces dice Krugman, y ahí viene, toma históricamente este análisis, dice lo que necesitamos es hoy que la Reserva Federal, no importa que haya más endeudamiento, necesitamos más endeudamiento y necesitamos más consumo, más gastos. Entonces, endeudarse más, no, dice, no hay problema, porque finalmente Estados Unidos se está endeudando en su propia moneda, para pagarle a los inversionistas, pues generas más moneda. Puedes generar inflación, pero estás pagando tus deudas emitiendo dinero. ¿Dónde se debe de ocupar ese dinero? Pues como en tiempos de Roosevelt, que una eficacia marginal de la inversión, donde pues, se aplicaba a obras como la presa Hoover, los grandes hospitales, grandes obras de infraestructura, carreteras, autopistas, y eso generó pues un movimiento futuro
a partir de 1946, que se acabó la Segunda Guerra Mundial. Tuvieron un periodo estabilizador de baja inflación, alto crecimiento, pero lo más importante, un aumento considerable del salario en los Estados Unidos, a tal punto que el salario llegó a representar el 65% del ingreso nacional, porque los sindicatos, los demócratas estaban en ese periodo, permiten la organización de la AFL-CIO, que se consolide las organizaciones proletarias, y eso provoca mejores salarios en todo el sistema. Del otro lado, Japón y Alemania pues habían tenido una destrucción de sus aparatos productivos, es decir, la oferta era menor que la demanda. Y ahí es donde el sistema, y en Francia, se empieza a autorregenerar y a generar pues crecimientos espectaculares después de la Segunda Guerra Mundial, y que se dan también en este mismo proceso en el desarrollo estabilizador que tuvo México de 1938, cuando Lázaro Cárdenas, a 1968. Crecíamos a tasas del 5%, pero el salario iba acompañado, en esa época llegó a representar hasta el 50-52% del ingreso nacional. Si estábamos consolidando una economía hacia adentro, de sustitución de importaciones, una economía que generaba empleos, que generaba inversiones extranjeras, locales, y permitía dar satisfactores a los jóvenes, sobre todo, que iban egresando al mercado del trabajo. Es decir, que iban ocupando el mercado de trabajo, no había tanta desocupación, había una movilidad del campo a la ciudad, el campo subsidiaba en cierta manera los procesos internos de la industrialización, vía intercambio desigual, vía dinero, vía control de precios que le daban al maíz, al trigo, a lo que ustedes quieran, y eso permitía que México creciera al 5-6%. ¿Qué es lo que pasa en el sistema actualmente, jóvenes? Y es donde Krugman, él en cierta manera como keynesiano, pero al mismo tiempo como neoliberal, él piensa que creando más inversión pública, con gasto público, con deuda pública, pues va a generar un crecimiento más acelerado. Yo he contradecido en este caso, no estoy de acuerdo con Krugman y Stiglitz y ellos, porque mientras no se modifique la tasa salarial, tasa de salario real, no nominal, es decir, descontando las inflaciones, mientras el salario no se modifique hacia arriba, va a ser difícil que los consumos en Estados Unidos pasen del 60, 61, 62%. ¿Cuándo? Es decir, en la participación del Producto Interno Bruto. Podrían llegar hasta el 70%, y la economía norteamericana, que tiene un potencial brutal, cuando declaran la guerra a los japoneses por la invasión a Pearl Harbor, aquel almirante que dijo, acabamos de despertar a León, pues sí, tienen un potencial económico espantoso. Gran Bretaña fue capaz de producir 3 veces más productos con la misma maquinaria que tenía durante la Segunda Guerra Mundial. Es decir, imaginémonos que Estados Unidos pueda producir el doble con la misma maquinaria. Pues sería la locura. Si ahorita hay sobreproducción de bienes y servicios en todo el sistema a nivel mundial, imagínense que de repente produzcan el doble. Pues sería una sobresaturación en los mercados mundiales de todo tipo, desde petróleo, materias primas, bienes manufactureros, computadoras, servicios de computadoras, de todo tipo. Entonces, ¿qué es lo que dice Krugman? Bueno, Krugman va por el lado de la oferta o de la demanda vía inversión. Vamos a invertir en carreteras, puentes, escuelas, hospitales para el Obamacare, lo que ustedes quieran, y eso nos va a generar un mayor crecimiento. Todavía tenemos espacio, dicen ellos, no hay problema, podemos seguir endeudándonos y sobre todo gastar más, porque mi gasto automáticamente es la demanda, es mi demanda, y esa es la demanda a la persona a la cual yo le estoy comprando, porque él va a tener que demandar también productos, que va a tener que comprar productos a las industrias, y así se va, es el círculo que le llaman los keynesianos o post-keynesianos, un círculo virtuoso de la propensión marginal del multiplicador del consumo y del multiplicador de la inversión. Sobre todo generar confianza en la iniciativa privada para que el Estado no esté invirtiendo a lo loco, teniendo grandes deudas, lo sabemos, son deudas multimillonarias, no sé, están hablando de
200 trillones de deuda a nivel mundial, que por ahí Minsky tiene razón, también las deudas van a ser una carga el día que a la Reserva Federal de los Estados Unidos se le ocurra aumentar sus tasas de interés, porque todo el mundo nos vamos a ir en el ferrocarril. Pero ¿cómo le van a hacer los gobiernos que deben tanto dinero? Pues van a tener un problema de finanza pública, van a tener que estar en déficit permanente, es decir, porque la deuda va a ocupar una gran parte de los gastos que tengan los gobiernos del mundo, no solamente de México, de todo el mundo. Si a eso aunamos el envejecimiento de la población, aunamos el problema de las pensiones, aunamos el problema de una escasez de la demanda por falta de salarios, pues esto está a la vista un proceso recesivo, ahora que ya están hablando que las bolsas están llegando a su pico y que muy probablemente empiecen a disminuir el valor de las acciones, de los activos fijos, y eso generaría, pues, obviamente, menos inversión. Muchos bancos con los aumentos de la tasa de interés, si es que existe, irían a la quiebra, inversionistas privados. Para darles una idea, se habla que en Monterrey se ahorra $1 y se gastan 26. Es decir, hay una sobreespeculación. Por darles otra idea, que Microsoft vale $1 y la acción se cotiza en 26. O bien, en 20 y se cotiza en 150. Entonces, hay una gran especulación con respecto a los bienes reales, al valor real de las empresas a nivel mundial. El día que haya un proceso recesivo, las cosas tienden a equilibrarse o a tender a ser más equilibrados, sin quantities y con tasas normales, y entonces el mundo entraría en un quiebre total a nivel mundial, una implosión del sistema capitalista. Pero yo creo que estos economistas neokeynesianos, y son parte del sistema en los Estados Unidos, Krugman es asesor de Hillary, no lo dudo, como el señor Joseph Stiglitz, todos ellos, Laura Tyson, Bradford Dillon, todos ellos pues asesoran a Clinton porque son demócratas. Entonces, vamos a observar que no va a haber aumento en las tasas de interés en este año, según Krugman y según los analistas. Cada día retiran más el aumento de las tasas de interés por las deudas que existen por parte de los estados y la banca privada o los bancos centrales, deudas extremadamente altas. Y esto obviamente también pues estabiliza un poco el problema de la moneda en México. Relacionado con México, vi ahí en tema que nosotros ya hemos tratado, de que urge un sistema de pensiones. Ya Chile se fueron a la calle los obreros, aquí son muy cobardes, no van a la calle, no protestan por su sistema de pensiones. Si ustedes reciben 10,000 o 20,000 pesos de salario, lo más probable es que pensión les va a tocar 4 o 5,000 pesos. Van a andar pidiendo limosna. Entonces, ¿cuál es la solución? Aumentar la tasa de edad o la edad de retiro, aumentar las aportaciones del Estado y aportaciones del propio asegurado, ¿verdad?, o beneficiario de las pensiones, del 6 al 12 o 15%, para que puedan recibir de un 70 a un 90% en todo el país. Pero claro, el 50% de este país no tiene empleo fijo, no tiene empleo con seguro social, no tiene empleo con seguridad social, vamos a llamar. Entonces, esos también el Estado se va a tener que encargar, porque ni modo que permita que los viejos se mueran de hambre. Pueden andar de cerillos ahí en Walmart, en H-E-B y en todas las tiendas de autoservicio, pero pues ganan 100, 150 pesos diarios, e implica estar ahí, hay un trabajo, y eso pues está marginando definitivamente a esta masa de trabajadores que no tienen ningún seguro o que no tuvieron ningún seguro, y al 50 y tantos por ciento, más del 50% de los trabajadores de este país que viven en la informalidad. No todos son informales, algunos son pequeños empresarios, otros grandes empresarios, otros, en fin, viven las amas de casa en sus casas, pero si estamos hablando de un país de 120 millones, o no sé, 80 millones que están trabajando, en edad de trabajar, entonces pues estamos hablando de 30, 40 millones de mexicanos que van a estar desprotegidos en un futuro. De ahí que nos preocupa también ese tipo de mexicanos, pues por lo menos recibir una pensión de 1,500, 2,000 pesos
por semana, digo por mes, para que puedan por lo menos comprar sus alimentos y darles el seguro popular para que tengan las medicinas y la asistencia médica correspondiente. Pero lo que sí es difícil es que se compliquen las cosas para el Estado mexicano en un futuro. Dice López Obrador, con honestidad podemos ahorrar 500,000 millones del presupuesto, pero yo le digo a Andrés Manuel, no es suficiente. Aquí tenemos que ser muy exactos con respecto al pago del impuesto de las grandes empresas, modificar la tasa cero, por ejemplo, aumentar los salarios para que aumenten las pensiones en el seguro y no esté quebrado permanentemente ni el ISSSTE, ¿verdad? Aumentar los salarios para que crezca el mercado interno y la economía pueda crecer al 4 o 5%. Al crecer al 4 o 5% podemos absorber el 1.200.000 jóvenes que año tras año salen al mercado de trabajo y que en este momento nada más hemos estado absorbiendo 600, 700,000 jóvenes. Es decir, 500,000 jóvenes pues van al subempleo, van a la emigración hacia Estados Unidos o bien se quedan en su casa. Son los famosos ninis y el síndrome español de tener ahí al hijo en la casa por hasta de 40 años tienen algunas gentes allá sus hijos. Y esto complica también el crecimiento de la economía mexicana. El que tengamos salarios bajos, baja demanda, baja inversión, porque ha bajado mucho la inversión, problemas de pensiones y problemas de deuda externa, pues la complican. Claro, en estos días me van a decir, oiga doctor, el dólar bajó a 18. Claro, depende mucho también de los elementos internacionales. ¿Por qué bajó el dólar? Porque subió el petróleo. Acuérdense que el petróleo, si bien ya no es una gran fuente de riquezas para el país, sí para el presupuesto nacional. Entonces, el hecho de que aumente el petróleo a 40, 45 dólares el barril, pues le da un cierto respiro al gobierno mexicano, el cual, según este año cálculos de ahí del financiero, va a recibir 2,000 millones por concepto de seguro. Compró un seguro en donde el petróleo debería de valer mínimo, parece que 43 dólares. Pues el petróleo 47 dólares, va a andar a 43, ese diferencial de 5 dólares se multiplica por la cantidad de barriles diarios asegurados y eso le va a representar un ingreso correspondiente complementario a México, pues de cerca de 2,000 millones de dólares. El año pasado Carsten se aventó la jugada, que hay que felicitarlos, de 6,000 millones de dólares. Este año estamos hablando de 2,000 que podría traer de gane el gobierno mexicano por concepto de un valor menor que tiene el petróleo en el plano internacional. Esto con respecto a la economía mexicana. Ahora, el dólar seguirá revaluándose mientras se revalúa el petróleo. Si se revalúa el petróleo a 50, el dólar va a bajar a 17.50, aunque los narcos en este país pues lo venden mucho más barato allí en la colonia del Valle, en Monterrey, que abundan, o en Laredo, o en las regiones donde hay muchos inmigrantes, o en Sinaloa. En Sinaloa el dólar va a andar en 16.50, 17 pesos en Monterrey, y en los bancos ustedes lo van a adquirir a 18, 20 pesos. Entonces, ¿por qué es más barato por fuera? Porque el narcotráfico pues tiende a lavar su dinero vía las casas de cambio, con el propósito pues de no tener ese dinero en casa y poderlo lavar y hacer inversiones multimillonarias como las hacen en Monterrey, con tanto edificio que muchos de ellos están vacíos. Edificios de 40 pisos, de 20, de 30, inversiones en ganado, inversiones en la agricultura, inversiones multimillonarias que en cierta manera sirven para que el ciclo económico en este país pues avance. Yo siempre he dicho, fuera del petróleo, fuera del turismo, de los inmigrantes, la otra gran entrada de remesas para el país, que se calcula entre 40,000 y 50,000 millones de dólares, que es el gran bonche, está en el narcotráfico. De ahí que pues no pueden con él. Mientras un policía gana 10,000 pesos, un muchacho que trabaja para el cártel del Pacífico, pues gana 100,000. Claro, produciendo anfetaminas o materia prima o lo que ustedes quieran, y tienen razón también los muchachos. Como dijo Andrés Manuel, el narco está muy relacionado con la pobreza de la familia. Todo mundo queremos salir de pobres, a nadie le gusta ser pobre. Entonces, ¿cómo? Pues
Si en Sinaloa, en Chihuahua, en Coahuila, en lugar de pagarles 1,500 pesos por semana, ellos les pagan 5,000 pesos, pues se van a ir con ellos. Eso implica un riesgo y un probable asesinato o muertes. Pero los muchachos dicen, pues más vale un día de pie que toda la vida hincados. Esa es la filosofía del narcotráfico aquí y en todo el mundo. No crean que nomás es México. La corrupción existe por todos lados. En Europa ahorita son de los principales problemas que están deshaciendo a la comunidad económica europea. Y vean en Estados Unidos, el fenómeno Trump, un corrupto, Clinton, que tiene muchas acusaciones de corrupción. Dicen que no hay candidato bueno en Estados Unidos. Digo, bueno, ok, no hay candidato bueno. Pues escojan el menos malo, que en este caso es Hillary Clinton. Pero no le den la oportunidad a Trump de destruir, pues ahora sí, la globalización o mundialización, de destruir lo que en cierta manera con mucha sangre de los trabajadores se ha forjado a nivel mundial. Entonces, este fenómeno de la globalización pues está poniéndose en evidencia por una simple razón, o varias razones. Número uno, que el primer mundo trasladó como outsourcing o las maquiladoras a los países del tercer mundo, generando gran desempleo en los países de origen. Pero no solamente el desempleo, sino la baja del salario de la comunidad blanca, que está muy, muy enojada con los partidos demócratas y todos los políticos. De ahí el problema del Brexit, el problema de Austria, el problema de Francia con Marine Le Pen, con el problema de Trump, donde la ultraderecha, igualmente en Brasil, y Macri, que está haciendo una ola de estupideces, y el corrupto de Tamer. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? No van a solucionar nada. Están agravando al propio sistema. La llegada de Trump pues implica la llegada del proteccionismo, la llegada de que los países del tercer mundo no puedan exportar a los países más desarrollados, que la traslación de sus empresas vía maquiladoras al tercer mundo pues se suspenda, y en muchos de los casos, como la industria automotriz, se les obligaría a pagar un impuesto complementario del 35%, lo que implicaría también que muchos bienes que actualmente se producen aquí en Saltillo, en Querétaro, San Luis, Monterrey, pues tengan que nuevamente estar produciéndose en los Estados Unidos. Con la otra, la revisión del Tratado de Libre Comercio, pues implicaría una derrota para México económica terrible. El dólar subiría a 25, ¿verdad? Porque todas las empresas que nosotros vemos aquí en la región nuestra, en la región norte de Coahuila, o digo aquí en la región sureste, pues son empresas dedicadas a la exportación hacia los Estados Unidos. Una sobretasa del 35%, pues implicaría que menos carros vendidos, van a ser más caros, menos carros producidos, menos empleo, menos salarios, menos gastos, menos crecimiento económico y más desempleo. Ese es el problema que si llega Trump con respecto, básicamente, no todo México, las regiones que menos sufrirían serían las del sur porque son de autoconsumo, pero las que sufrirían son la región centro-norte de todo el país, por el fenómeno de Trump. De ahí que está interesante ver estos artículos, volviendo al fenómeno de Krugman, y donde dice, bueno, pues que el país se sigue endeudando. En el caso mexicano, pues, ¿qué podríamos decir? Yo tengo miedo que se endeude Peña Nieto porque, pues, estos periodistas son, si los gringos son corruptos, estos es al cubo, es decir, 1000 veces más corruptos. El problema es el endeudamiento, que muchas veces el dinero que se pide para obras de infraestructura está muy mal utilizado, y como dijo el Peje, pues el 10% ahorita las gasolinas, por dar una idea. En la importación de gasolinas están ganando 80,000 millones de pesos. Los importadores, que antes lo importaba México y era dinero del gobierno, hoy están desocupando, no sé, más de 10,000, cerca de 10,000 obreros en Pemex para disminuir sus gastos, pero no implica que esté aumentando la producción y que sea ya un fracaso la reforma energética que se planteó por parte del gobierno de Peña Nieto. Pero no solamente la energética, la laboral. Ha crecido enormemente en un 80% la cantidad contratada de gentes contratada por medio del outsourcing, es decir, sin sindicato, sin seguridad social,
contratos de 2, 3 meses, mal pagados. Entonces, esa masa laboral, que antes ganaba 3 salarios mínimos promedio, hoy están ganando 1,5 salario mínimo. Explotados, ¿por qué? Por la vía del outsourcing, y eso impide de que los consumos en México puedan dinamizarse y por ende el crecimiento de la economía mexicana. Eso es obvio. Esa es nuestra tesis. Mientras no se aumente el salario, y ahí coincido con Mancera, qué bueno que ande en toda la República, pues promoviendo por lo menos que el salario mínimo, aquí no tendríamos problema, sea de 200 pesos por semana. Sí tendríamos que pagarle más al seguro porque todos registramos a los trabajadores con 1,000 pesos, 800 en lugar de 1,500 a la semana, la mitad. Y eso pues está afectando la operatividad del Seguro Social y el problema de sus pensiones. Entonces, ahí coincidimos, debe haber Morena debería estar aprovechando a Mancera o apoyándolo para que se lleve a cabo esta política de mejora salarial en todo el país, como está actualmente lo tiene Hillary Clinton, presionada por Sanders, de meter un salario mínimo de $12 la hora en toda la Unión Americana. Cosa que los republicanos, como siempre, son los más idiotas, pues quieren llevarlo a $7 porque dicen, aumento salarial equivale a desempleo. No. Si nosotros aumentamos el salario real o el salario nominal a 200 pesos diarios en México, automáticamente los consumos se van arriba. Si el empresario, yo también soy empresario, sufriríamos los primeros días o el primer mes, pero al segundo mes con los aumentos salariales se estaría generando un círculo virtuoso de consumo, de pago de impuestos, de crecimiento económico, de pago de deuda, y eso pues la burguesía nacional en México, los grandes, la mafia, como por ahí dicen, pues no lo quiere porque a menor salario, pues mayores utilidades, pero mayor tasa de utilidad, pero no de masa, porque si se puede ganar por unos lentes 10 pesos, al vender 1,000,000 de lentes se puede estar ganando 5, pero la cantidad de lentes vendidos equivale a que tengamos una masa salarial, o una masa de ganancia, perdón, mucho más alta. Aquí al capitalista le interesa más que la tasa de ganancia, la masa de ganancia. Acuérdense siempre de eso, jóvenes. Bien, ¿cómo andan los mercados internacionales? Les decía yo que el dólar ha bajado. Déjenme ver, Bloomberg. Están subiendo los mercados internacionales. El Dow Jones va subiendo el 0.40, el Standard & Poor's el 0.40 también. Inglaterra, increíble, a pesar del Brexit, subiendo. Gran Bretaña también su bolsa 0.33, el Nikkei también subiendo y el euro subiendo con respecto al dólar. El West Texas subiendo 1.29 y anda en 45.78. Quiere decir que la mezcla mexicana va a andar cerca de $40, estoy abajo de lo presupuestado, por eso van a ganar 2,000 millones. Se cierra, no sé, el ciclo en septiembre, yo creo. Pero también, bueno, hay otros de ultraderecha preocupados para que la Reserva Federal repiense, pues todavía el problema de las tasas de interés, dice hay que subirlas, pero no la van a subir por influencia de Akerlof, de Schiller, de Krugman, mientras no vean segura el crecimiento de la economía mundial, no solamente de Estados Unidos, sino todos los países del mundo. De ahí que están planteando ya que la tasa de interés pues se retraiga otros 6 meses más. Dice que pues, el dólar va cayendo de acuerdo a las predicciones de que la Fed no va a aumentar la tasa de interés, porque al aumentar la tasa de interés en Estados Unidos, muchos capitales han salido, 10,000 millones de dólares en el último mes de México, en la perspectiva de que van a aumentar las tasas de interés en Estados Unidos, pues esos capitales pueden regresar aquí. Por eso Carsten tuvo que
que aumentar la tasa de referencia del 3.5, 3.7 al 4.25. ¿Para qué? Para que no se fueran los capitales. Pero esos aumentos de tasa de interés nos afectan a nosotros los mexicanos porque la casa nos va a salir más cara. El crédito del carro nos va a salir más caro. De la línea blanca nos va a salir más cara. Entonces, pues, ahí es donde se tiene que ponderar. Cuando aumentas una tasa de interés, creyendo Carsten que con eso iba a detener los flujos hacia el exterior, no, salieron 10,000 millones de dólares a pesar del aumento de la tasa de interés del 3.75 al 4.25. Entonces, ahí la ortodoxia monetaria a veces falla, jóvenes. De ahí que, pues, bueno, pero volviendo a los mercados, en el caso, déjenme ver Américas. En Europa, pues el Eurostock también subiendo, 1.71, el FTSE de Inglaterra, el 0.36, Alemania subiendo el 0.24 y Francia bajando el 0.05. Iberia, es decir, España subiendo el 0.05 y casi igual, y en Italia la bolsa subiendo el 0.12%. ¿Cómo andan las commodities? Pues el petróleo subiendo 1.29 el West y 1.42. Quiere decir que la mezcla mexicana va a andar como en $40. Que eso es muy buena noticia para el gobierno mexicano. El público, como quiera, seguimos comprando la gasolina casi a 15 pesos. Pero porque tiene 6 pesos de impuesto. La gasolina en el plano internacional está a 7.50 el mayoreo. Si se liberara la gasolina a nivel nacional, es decir, que en lugar de pagar el 6 pesos y pagar 2, pues la gasolina andaría igual que en Estados Unidos a 9 pesos. Pero ¿qué pasa con las finanzas públicas gubernamentales? O las finanzas del gobierno. Automáticamente tendrían menos dinero y eso implicaría que tener que solicitar más deuda interna o deuda externa. Y es lo que quiere evitar la Secretaría de Hacienda. De ahí que está recortando salarios, algunos puestos de trabajo en lo federal y gastos en Pemex y Comisión Federal de Electricidad. El gas natural subiendo el 0.19, el oro también subiendo el 0.32%, el cobre se recupera un poco, todavía no mucho, 2.16 la libra, estamos hablando 0.44, y el maíz subiendo el 1.20%. Es decir, pues ahí van las bolsas medio estabilizadas. Y entonces, pues el sistema va ahí, pero con problemas de deuda, va a haber necesidad de quantity easing, lo más seguro es que se retraiga el aumento de las tasas de interés a nivel mundial, tasa cero, vamos a estar, y ver que las cosas sigan igual. Estar sosteniendo bancos zombies, porque muchos bancos tienen cuentas impagables, y claro, con tasa cero, pues no la reportan, así como grandes empresas como la Apple y Microsoft no reportan las utilidades en el exterior, y hay una invasión pendeja de dinero por todo el mundo. Y esto pues está afectando también a la concentración del ingreso, la está acelerando, y la recuperación del sistema capitalista en todo su conjunto. Entonces, jóvenes, es el comentario de hoy, pásenla muy bien, nos vemos el próximo miércoles a la 1:30 de la tarde, espero llegar temprano, eso espero, pero lean artículos interesantísimos sobre problemas de pensiones en la jornada, sobre problemas también del Brexit en Bloomberg y las teorías de Krugman para la recuperación mundial en el financiero. Pásenla muy bien y hasta pronto. El análisis, la opinión y todo lo que quieres saber sobre el mundo de las finanzas lo encuentras en Perspectivas Económicas con el Dr. Juan Pablo Rodríguez, de lunes a viernes a las 13:30 horas y repeticiones a las 9 horas por MD Sortillo.